¿Cómo les va? Este es un video donde vamos a trabajar la clase 2 de Sociología de la cárcel. La idea es darle continuidad a lo que ya trabajó Mauri Manchado. Ustedes tienen un texto para leer, que es el de Máximo Soso, que es un texto que va a entrar en el control de lectura y que también, por supuesto, lo vamos a usar como bibliografía básica para el examen, así que léanlo, intenten leerlo esta semana, así el lunes en la clase de Zoom podemos debatir o contestar preguntas, o bueno, ustedes traen los comentarios que ustedes crean convenientes, pero bueno, para que nos sirva esa clase también para trabajar de algún modo lo que se hizo esta semana en este tema. La idea de estos videos, como ustedes saben, es hacer un breve resumen de algunos puntos fundamentales. No pretendo agotar el tema, es para un tema bastante complejo que tiene varias aristas, varios enfoques, como ustedes pueden saber. Hay algunas cuestiones que nosotros las trabajamos en otra asignatura que se llama Criminología y Control Social, que la van a tener más adelante, con lo cual hay algunas cuestiones para profundizar del tema que seguramente lo podemos ver en ese momento. El punto hoy es que trabajemos sobre la sociología de la prisión, pero pensando desde el enfoque de las políticas de seguridad. A mí me parece interesante también, al que le interese y al que quiera profundizar sobre algo más, estudiar el nacimiento de la prisión, el origen de la prisión, es un tema interesante. No lo vamos a trabajar en este curso porque nos desviaríamos un poco de lo que nosotros pretendemos hacer. Pero al que le interese, es interesante poder leer algunos de los autores clásicos sobre el tema. Michel Foucault, en un libro que se llama Vigilar y Castigar. El texto de Kirchheimer y Ruch, dos autores alemanes, que se llama Pena y Estructura Social, que escriben desde el marxismo. Y también desde el marxismo pueden encontrar un texto también interesante que se llama Cárcel y Fábrica, un texto clásico de dos autores italianos que se llaman Pavarini y Melosi. Eso sobre el origen de la prisión, un tema también para mí muy importante, fascinante, desde el punto de vista de que no es solamente estudiar historia, sino que es estudiar teoría del presente, porque nos sirve para poder pensar la prisión en la actualidad. Pero bueno, hoy vamos a acotar un poquito el punteo de los temas a lo que estuvieron trabajando de algún modo con Mauri, seguramente mucho más profundamente lo que vamos a hacer en este video. La prisión, como les dije, aparece en el siglo XIX, como la conocemos hoy, actualmente, con el advenimiento de la Revolución Industrial, y durante todo el siglo XX prácticamente no se discutió, se consideró como una verdad prácticamente indubitable el ideario resocializador, es decir, la prisión junto a otras instituciones que en ese momento también tienen una trascendencia muy grande, como el reformatorio, el hospital psiquiátrico, la cárcel, es decir, lugares de encierro que formaban parte de lo que Foucault llama un continuum carcelario, eran las indicadas para cumplir este rol de resocializar a aquellos que eran considerados desviados. Es decir, la desviación era tratada básicamente a través del encierro. ¿Por qué? Porque se entendía que la resocialización era la forma de tratar de abordar los problemas sociales. Se pensaba que aquel que era considerado desviado era alguien que debía ser reincluido en la sociedad, alguien que debía ser curado, que debía ser reinsertado, reeducado, es decir, tenía que volver a integrarse nuevamente luego de un tránsito
por una institución total, como la llama Erving Goffman, un autor norteamericano. La resocialización como ideario, como ideología, no fue discutida hasta la década del 60 y principio de la década del 70. Fundamentalmente empieza a ser discutida por autores que nosotros ya estuvimos trabajando, como los autores del etiquetamiento, por la criminología crítica. Hay todo un movimiento a partir de la década del 60 con la revolución cultural de ese momento, de discusión sobre la resocialización, sobre si realmente la resocialización cumplía las funciones que se le asignaban, si realmente era algo que era positivo para el individuo y para la sociedad. Hay toda una serie de autores que en ese momento aparecen y empiezan a debatir sobre este punto. Y como dicen algunos autores, en ese momento la resocialización es atacada tanto por izquierda como por derecha. Por izquierda, ya lo dijimos, desde la criminología crítica y de otros autores, por considerar que la cárcel era autoritaria, que la cárcel pretendía de algún modo algo que era imposible, que era resocializar a una persona, desocializándola. El trabajo de Goffman en esto es fundamental. Goffman habla en un texto que se llama Internados, donde trabaja sobre una institución total de encierro, donde él investiga en un hospital psiquiátrico tanto las interacciones de personas internadas como las del personal, los procesos de desculturización y de culturización. Lo que investiga y descubre Goffman es que las personas que se encontraban internadas en el hospital psiquiátrico, por un lado, tenían un doble proceso, un proceso de desculturización porque iban perdiendo los valores de la vida libre, y un proceso de culturización porque se iban de algún modo empapando, iban adquiriendo los valores de la prisión, o se iban entrenando en determinadas normas de el encierro, que eran necesarias para sobrevivir en el encierro. Esto fue muy importante para discutir desde un sector más progresista o de izquierda, que la resocialización en realidad no funcionaba, no servía, que era algo que en realidad no era benéfico ni para el individuo ni para la sociedad, porque en realidad el individuo, cuando transitaba por la prisión, se terminaba de algún modo consolidando su carácter delincuente, algo que también trabaja muy fuertemente la teoría del etiquetamiento. Las personas que son etiquetadas de algún modo consolidan, dicen los autores del etiquetamiento, este carácter desviado que de algún modo paradójicamente se pretende evitar. Con lo cual la cuestión era muy criticada. Por otro lado, por derecha, también hubo críticas muy feroces a la ideología resocializadora y a la prisión particularmente. No tanto a la prisión como institución, porque en realidad desde la derecha nunca se habla, ni nunca se habló de abolir la prisión, pero sí se hacía una crítica al Estado y también, por supuesto, a las instituciones como la cárcel en ese momento. ¿Por qué? Porque se decía, ustedes saben, esto forma parte de nuestra historia más reciente, que el Estado era un Estado elefantiásico, un Estado enorme, un Estado que gastaba mucho dinero de los contribuyentes y que era absolutamente ineficiente, y que por eso había que achicarlo, había que achicar el gasto público, algo que nos suena bastante conocido. Cada tanto aparecen actores políticos o gobiernos en otro país que sostienen este tipo de cuestiones. Bueno, no es algo nuevo, es algo que forma parte de la ideología del neoliberalismo que se impone en la década del 70. Hay dos autores
muy famosos, si bien hay muchos autores neoliberales que aparecen en ese momento, pero hay dos fundamentales, uno se llama Milton Friedman y otro se llama von Hayek, que son respectivamente representantes de dos escuelas económicas distintas, la escuela de Chicago por un lado y la escuela austríaca por el otro, que sostienen esta cuestión básicamente del achicamiento del Estado y la disminución del gasto público como forma de enfrentar la problemática económica, pero además también con esta crítica al Estado se decía que las instituciones como la prisión y otras más eran absolutamente ineficientes. La resocialización no funciona. Es algo realmente bastante interesante porque tanto izquierda como derecha coincidían en que la resocialización no funcionaba. Con argumentos distintos, por supuesto, porque ambos tenían ideas absolutamente disímiles, pero en un punto coincidían, ¿no? Algo que vimos al principio de las clases cuando hablábamos de que muchas veces la izquierda y la derecha terminan confluyendo en materia de seguridad y justicia en algunos puntos comunes, y eso, como dice el realismo de izquierda, y por lo menos sostienen desde esa línea, como hemos visto también cuando hablamos del libro ¿Qué hacer con la ley y el orden?, termina siendo incluso perjudicial políticamente para aquellos partidos de izquierda o gobiernos de izquierda. ¿Qué sucedió? A partir de la década del 70 se impuso el pensamiento único neoliberal, bueno, tuvo una serie de cambios económicos, políticos, culturales. Realmente en muy poco tiempo pasaron muchas cosas, como dicen autores que han analizado la historia reciente del mundo. Piensen ustedes que en la década del 80 se produce el advenimiento de gobiernos neoliberales en casi todo el mundo, gobiernos que históricamente no lo habían sido, partidos que no habían sido neoliberales se convierten en algún modo en neoliberales. Piensen en el ejemplo de Francia o España en Europa. En la Argentina, ni hablar cuando hablamos del peronismo y el gobierno de Carlos Menem, que duró 10 años, un gobierno claramente de sesgo neoliberal. Y también ahí se impone una forma de pensar que subsiste hasta el presente, digamos. Es algo que realmente es bastante interesante, porque la idea del Estado mínimo, la idea de que el gasto público es el problema central de nuestras economías, la idea de que hay que mantener una estabilidad sin déficit fiscal, el monetarismo en economía, es decir, toda una serie de ideas que hoy por hoy son claramente mayoritarias, si bien son muy disputadas y hay voces disidentes, y sobre todo a partir de lo que nos viene pasando con esta situación tan inusual de la pandemia, ha habido toda una serie de discusiones y revalorizaciones del rol del Estado y del gasto público, o de la inversión pública, para decirlo de una manera que no sea siguiendo la lógica neoliberal. El punto trascendente es, como dice Mark Fisher, un pensador muy interesante, es que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y yo podría agregar, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del pensamiento neoliberal. Con lo cual, aquí hay una cuestión que es bastante difícil de erradicar. Hay sobre esto mucho escrito. Laval y Dardot, dos autores franceses que trabajan siguiendo la línea de Michel Foucault en un texto que se llama La nueva razón del mundo, trabajan muy interesantemente sobre la cuestión del pensamiento neoliberal. Ellos dicen, el pensamiento neoliberal no es solamente una política económica, un pensamiento económico, sino es un pensamiento que trasciende lo económico y que nos atraviesa, y que nosotros lo reproducimos prácticamente sin discusión alguna.
Con lo cual forma parte de nuestro bagaje cultural, nos atraviesa en todos los sentidos posibles, con lo cual es muy difícil erradicarlo y es muy difícil pensar algo distinto más allá del neoliberalismo capitalista. ¿Por qué hice esta introducción? Porque nos sirve para pensar las instituciones que nosotros tenemos actualmente. Obviamente no podemos pensar la prisión si no pensamos estos problemas que yo acabo de traerles. Y también me parece interesante porque nos sirve para pensar esta transformación de la prisión en los últimos tiempos, ¿no? Y este ideario resocializador, cómo se va menoscabando. Algunos autores ven como decirlo de una manera sencilla, la muerte del ideario resocializador. Bueno, yo creo que esto no es así, en esto hay otros autores que sostienen lo contrario. En realidad lo que vamos a encontrar es una gran transformación en los últimos 40 años en las instituciones penales y en la prisión fundamentalmente, en todo el mundo, pero la resocialización no desaparece, sino que vamos a encontrar, y en la Argentina lo vamos a ver muy claramente, elementos de la resocialización como ideología y elementos que van apareciendo de lo que se llama las políticas actuariales, ¿no? El actuarialismo. Que ahora vamos a explicar un poco qué es esto. Pero no vamos a ver que la resocialización desaparece absolutamente, sino vamos a ver una tensión entre distintas perspectivas, con avances y retrocesos. Las últimas reformas legislativas de algún modo implican un avance del actuarialismo en la Argentina, pero el ideario resocializador no desaparece, funciona y sigue funcionando y sigue estando vigente, menoscabado, con menos fuerza, pero sigue estando presente. Vamos a encontrar tensiones entre la ideología de la resocialización y la ideología actuarial, ¿no? Entre discursos resocializadores, discursos actuariales, prácticas resocializadoras, prácticas actuariales, ¿no? Hagamos un brevísimo repaso de qué implica en términos de discurso, prácticas y objetivos la resocialización y qué implica en esos términos la ideología actuarial. La resocialización, como yo les dije, se impuso durante gran parte del siglo XX prácticamente sin discusión y también sigue vigente, como también dijimos hace un momento, donde el discurso fundamental es el del tratamiento. Ustedes saben que fundamentalmente la resocialización tiene como objetivo central la cura de aquel que es considerado un desviado, reinsertarlo, reincluirlo socialmente. Hay una mirada sobre la sociedad que es también interesante, se piensa la sociedad como algo bueno, integrado, donde hay algunos que son desviados y otros que no lo son, y que los desviados tienen que ser incluidos socialmente a través de determinadas técnicas que en este caso son las resocializadoras. Y para eso una de ellas es el encierro, no la única, por supuesto, pero una de las más importantes y centrales es el encierro carcelario, el encierro reformador en el caso de los niños, el encierro de los locos, etc. Hay una mirada también, además de la mirada sobre la sociedad, que también nos interesa, que es la visión del desviado. O sea, la resocialización tiene inscripta también una mirada sobre las personas que son desviadas. ¿Cómo piensa el desviado de la resocialización? Como alguien desfavorecido. Hay una mirada solidaria de algún modo en la resocialización. Esto lo dicen algunos autores, por ejemplo David Garland. La idea de que el estado de bienestar de la década del 30, 40, 50 y los 60, que empieza a caerse a partir de la década del 80, de algún modo miraba a la persona desfavorecida como alguien que necesitaba ser ayudado.
alguien que tenía que ser reincluido a través de determinadas intervenciones del Estado. Que una podría ser el encierro, pero podrían ser otras. El Estado intervenía de muchas maneras diferentes, ese estado de bienestar, pero siempre con el mismo objetivo, ¿no? Intentar cubrir, cambiar, transformar a alguien que aparecía desviado, desfavorecido, alguien que tenía alguna carencia, algún déficit, algo que le faltaba, ya sea porque nació en una familia que no tenía una estructura tipo, o bien había sufrido algún problema de chico, o bien tenía algunas condiciones socioeconómicas que lo hacían una persona desventajada, no había podido estudiar, no podía trabajar, etc. Es decir, la idea es, bueno, vamos a intervenir sobre esa persona, vamos a darle las condiciones para que se reinserte. Una de ellas es la prisión. Por eso es tan importante para esta idea de la resocialización la intervención a través del trabajo, de la educación en las cárceles. Es decir, aparece muy fuertemente en el siglo XIX esta idea de que el preso tiene que trabajar, tiene que estudiar. Es algo además muy presente en nuestra cultura, es algo que nosotros lo tenemos también como algo muy incorporado, ¿no? La idea de que las personas en prisión tienen que estudiar, tienen que trabajar y que las condiciones tienen que ser dignas, digamos. La normativa argentina, desde la normativa internacional, la normativa constitucional y también, por supuesto, todas las normas legales, como la ley de ejecución penitenciaria y las leyes de ejecución provinciales. Bueno, Santa Fe no tiene una provincial, pero sí tiene una, adhiere a la nacional, por supuesto, que es donde se marca el piso de derechos que una persona privada de libertad debe poseer. Establecen esto, ¿no? La necesidad de determinadas condiciones para que una persona se resocialice. Ese es el punto fundamental, ¿no? Trabajo, alimentación, vestimenta, visitas, educación, acceso a la capacitación, comunicación con el exterior. Es decir, ustedes van a encontrar, si leen la ley de ejecución penitenciaria, toda una serie de normas que hacen a estos derechos que tiene una persona privada de la libertad, pensando en justamente esta intervención resocializadora. Ahora, lo que dicen los autores es que a partir de la década, sobre todo del 80, este ideario resocializador, si bien no desaparece, y esto depende también del país, ¿no? Porque algunos países como Estados Unidos tienen condiciones diferentes, ahora vamos a hablar un poquito de eso, aparece lo que los autores llaman la ideología actuarial. ¿Qué es el actuarialismo? Algo que de algún modo viene a tensionar el ideario resocializador. Cambian los discursos, cambian las prácticas, cambian las tecnologías, las técnicas de intervención. El discurso ya no es el discurso del tratamiento, sino que aparece el discurso de la gestión y del control de las personas que se consideran desviadas, y ya no se considera que el abordaje tiene que ser individual, como sucedía en la resocialización. Es decir, el ideario resocializador tenía como objeto una intervención sobre un sujeto individual, y el objetivo era disciplinar ese sujeto individual, hacerle transitar un tratamiento para que esta persona luego sea de algún modo curada, reintegrada, resocializada. Bueno, el actuarialismo se desvía de esto. En realidad deja de interesarle el abordaje individual, sencillamente porque parte de la base de que no tiene sentido, que no sirve. La cárcel no funciona para esto, dicen. La cárcel no resocializa. En esto coinciden, como dijimos al principio, tanto la derecha como la izquierda. La cárcel no funciona. Por lo tanto, hay que buscar otra alternativa. Y esta alternativa no es la resocialización. Y el abordaje ya no tiene que ser un abordaje individual, dicen, sino la cárcel tiene como función el control de los sujetos peligrosos.
pero no individualmente, sino en términos de gestión de grupos peligrosos. Por eso en Estados Unidos hay 2 millones de personas presas, es una cifra extraordinaria, catastrófica, porque eso es realmente una cifra increíble. Si lo pensamos de lo que era el sistema carcelario norteamericano hace 40 años atrás, realmente es una situación distópica, si se quiere, donde Estados Unidos aumentó la tasa de encarcelamiento de 150 personas presas en la década del 70 a 750 personas presas cada 100.000 habitantes, lo cual es una tasa de encarcelamiento que supera ampliamente a los países que tradicionalmente han tenido sistemas mucho más represivos, como la Unión Soviética, por ejemplo, o Rusia en este momento. Pero voy al punto concreto. La ideología actuarial abandona la idea del tratamiento y avanza sobre la idea de control de sujetos peligrosos. ¿Quiénes son? En Estados Unidos, negros y latinos, que son la mayoría de las personas presas. En la Argentina, pobres, sujetos migrantes y pueblos originarios, ¿no? Descendientes de pueblos originarios, es decir, personas socioeconómicamente desfavorecidas fundamentalmente. ¿Qué otra cuestión es importante? Cambia la técnica de intervención para lograr este control en el abordaje actuarial. Ya no le interesa la cura de una persona individual, el tratamiento de esa persona individual, sino la idea es la eliminación. Es decir, la técnica de intervención del actuarialismo a la eliminación, la neutralización de las personas que son consideradas peligrosas. Por eso, como dice un autor que se llama Esteban Rodríguez Alzueta, la prisión tiene como objetivo en Estados Unidos que una persona pase mucho tiempo preso pocas veces. Es decir, la idea es que una persona esté detenido el mayor tiempo posible cuando cometió un delito. ¿Por qué? Porque la idea es justamente que el encierro sirva para eliminar a una persona de la sociedad, para neutralizarla y que esa persona no cometa delitos en la vida libre. Esa es la idea concretamente, ¿no? El control del delito a través de la eliminación de los sujetos peligrosos. ¿Cuál es la visión de el actuarialismo y de este tipo de forma de pensar? La visión es la de que las personas que cometen delitos son sujetos peligrosos, ¿no? Y aquí aparece claramente la visión bélica de la demagogia punitiva, como ustedes ya han leído en el texto Más seguridad, más derechos, como dice David Garland, ¿no? La criminología del otro, es decir, una serie de intervenciones simbólicas por parte del Estado para de algún modo mostrar que se está haciendo algo con el problema de la inseguridad, y estas intervenciones tienen por objetivo intervenir sobre aquellos sectores que aparecen socialmente considerados como peligrosos y a los cuales se los considera como enemigos. Digamos, ya no es como en la época de la resocialización o de la visión resocializadora, un sujeto de derecho, una persona desfavorecida que debe ser de algún modo reintegrada, al que hay que devolverle derechos, al que hay que ampliarle derechos para que se inserte socialmente, sino estamos hablando puntualmente de abordajes y de intervenciones que buscan eliminar a sujetos considerados peligrosos y enemigos sociales. Y para eso lo que hay que hacer es
eliminarlos, neutralizarlos a través del encierro carcelario. Cuanto más tiempo estén presos, más tiempo no van a cometer delitos. ¿Por qué? Porque son sujetos peligrosos. Esta es la idea, esta es la forma de pensamiento de esta idea. Yo les decía que en Estados Unidos hay 2 millones de personas presas, un verdadero genocidio. Esto está muy abordado por diversos autores. Uno es David Garland, otro es Louis Wacquant. Van a encontrar también textos del abolicionismo de Neil Christie. Zaffaroni escribe también sobre este punto, también habla del contexto argentino. Van a encontrar muchísimo escrito. También esto es un tema que nosotros no profundizamos tanto, pero también es un tema que se puede profundizar si a ustedes les interesa. Me interesaba pensar, ya como última cuestión, en la Argentina, si nosotros vamos hacia este actuarialismo o se sigue manteniendo este diario resocializador. Yo entiendo que las reformas legislativas de los últimos 15 años han ido matizando, han ido tensionando al ideario resocializador. Es decir, si bien nosotros seguimos manteniendo una legislación constitucional, internacional y legal que tiene como norte, como horizonte la resocialización, hay toda una serie de normativa, ya sea normativa de fondo como normativa de forma, los códigos procesales, que han ido de algún modo golpeando, menoscabando este principio resocializador. Se puede ver muy claramente las reformas al Código Penal de los últimos tiempos, donde se han ido creando nuevos delitos, sobre todo relacionados con la seguridad urbana, aumentando penas también de esos delitos. El elemento paradigmático o el hecho paradigmático es las leyes Bloomberg del año 2004, pero ha habido otras reformas también en el mismo sentido. Las reformas a los códigos procesales penales, que lejos de tener como objetivo garantizar mayores derechos a las personas privadas de la libertad, lo que se ha ido dando es un proceso de límite a las libertades durante el proceso, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino también se ha ido dando en otras provincias. Y por supuesto las reformas a la ley de ejecución penitenciaria. También hay que mencionar tristemente la reforma del año 2017, donde se han reformado la ley de ejecución, estableciendo la exclusión de algunos delitos para los derechos de la ley de ejecución, tanto las salidas transitorias como la libertad condicional, lo cual hace un combo que de algún modo delimita que existan personas en la Argentina que van a tener prisión efectiva o van a ser castigadas con prisión efectiva. Es decir, la prisión perpetua existe efectivamente en la Argentina a partir de esas reformas que establecen la eliminación de sujetos por parte del sistema penal de la vida libre. Es decir, hay toda una serie de reformas que de algún modo lo que hacen es dejar afuera, excluir a personas que han cometido determinados delitos, y esto implica evidentemente una forma de eliminarlos de la sociedad. Con lo cual, aquí vemos cómo hay elementos actuariales, elementos de la resocialización que están en tensión y van a seguir tensionándose, y ese es el punto que me parece más interesante. Y para el futuro ese es el gran desafío, la pregunta, ¿no? ¿Cuál va a ser el elemento que va a tener preeminencia en el futuro? ¿La resocialización le va a ganar al actuarialismo o va a ser al revés? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Tiene muchísimo que ver esto con el ambiente político, la coyuntura, las políticas de seguridad, los debates políticos y por supuesto
la discusión pública en todo esto y la discusión que podamos dar nosotros desde la academia. Así que es un debate abierto, un debate que todavía no ha terminado y a los cuales podemos contribuir bastante desde estos espacios. Así que por mi parte esto es todo, un video un poquito más largo porque había varias cosas que decir, espero que les sirva. Nos vemos el lunes en la clase vía Zoom.